Benvinguts a la segona conferència del cicle Eleccions al Parlament de Catalunya. Què ens hi juguem? L'Hospitalet Espai de Debat organitza per començar aquest 2021 aquest nou cicle de xerrades amb experts que des de diferents punts de vista ens estan ajudant a analitzar el context en què es presenten aquests nous comicis autonòmics. Uns comicis que del tot excepcionals, com estem veient. El passat divendres, finalment, es va anunciar la jornada de l'ajornament d'aquestes eleccions fins al 30 de maig, atenent la situació de la pandèmia. Bé, una decisió que no ha estat al grat de tothom, com era previsible, ja que des de diferents files s'hi veuen criteris partidistes, no tant de salut, en aquest ajornament. Li preguntarem aquesta tarda a l'economista Anton Costas, Anton Costas, el nostre convidat d'aquest vespre. Deixeu-me que recordi que aquest cicle de xerrades el vam començar dilluns passat amb el jurista i politòleg Joan Ridao i el tancarem dilluns vinent amb el filòsof Daniel Innerarity. Totes les xerrades convocades per l'Hospitalet Espai de Debat a les 19 hores les podeu seguir a través d'aquesta plataforma, la plataforma Zoom, o bé recuperar-les en diferit a través del canal de YouTube de l'entitat. La xerrada de Joan Ridao, si no m'equivoco, ja és disponible per a aquells que no la poguéssiu seguir el dilluns passat. Ens acompanya, com dèiem, l'Anton Costas, catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona. Gràcies per acceptar un dia més aquesta invitació de l'Espai de Debat. Recordem que Anton Costas ja ha pronunciat diferents conferències a la nostra ciutat i, per tant, és un vell conegut dels seguidors de l'Hospitalet de Debat, de l'Espai de Debat, si em permeteu dir. Senyor Costas, ell és enginyer tècnic industrial per la Universitat de Vigo, llicenciat i doctor en Economia per la Universitat de Barcelona, on té plaça de catedràtic de Política Econòmica. Ha format part de comissions d'assessorament de diferents governs sobre polítiques públiques, també ha assessorat companyies com Endesa o la Caixa, també ha estat vinculat a entitats empresarials com la Cambra de Comerç de Barcelona i centres d'opinió com el Cercle d'Economia, que va presidir, si no m'equivoco, del 2013 al 2016. És autor de més d'una dotzena de llibres. L'últim, El final del desconcierto, publicat el 2017 per Ediciones Península. Setmanalment el podem llegir com a articulista a capçaleres com El País, El Periódico de Catalunya, La Vanguardia. Justament fa uns dies publicava un article on deia que una societat pluralista no pot ser governada des dels extrems. Ara ens ho explicarà, esperem. Recordem, senyor Costas, que té, com parlàvem fa una estona, 30-40 minuts d'exposició i tot seguit obrirem un torn de paraula entre el nostre públic virtual. Qui vulgui participar ha de prémer a la mà, que trobareu a la vostra pantalla de Zoom, és una de les opcions que veureu per aquí, o també podeu formular les preguntes a través del xat i ja les anirem llegint. Endavant, senyor Costas. Molt bé, bona tarda. És un plaer. Esta cita es ya con el SPY, es para mí ya... Perdón, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. No decía bona tarda a tothom. És un plaer aquesta nova invitació. Esta cita anual casi con el SPY es ya para mí una... Yo creo que tengo dos. Una en Asturias, que es también ya anual, y otra con el SPY. Es para mí es un placer, es un honor, pero ante todo es estar ya en casa, ¿no? Es estar con amigos para poder revisar un poco cada año alguna de las cuestiones más urgentes que tenemos como sociedad y como ciudadanos. Insisto, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a Rosa por las palabras amables y halagadoras de presentación. El título de este miniciclo es muy sugerente, ¿no? Elecciones al Parlamento, que jueguen, ¿no? Que nos jugamos. Ahora, déjenme que fije posición, por decirlo así en términos parlamentarios, que fije posición sobre la segunda mitad del título, que nos jugamos, ¿no? Y a partir de ahí explicaré un poquito, intentaré explicar por qué de esa posición, de ese criterio que ahora manifestaré, y lo que más me interesa a mí, que es después la conversación que podamos tener en esa media. Son ahora 19:05, yo me pongo aquí para acabar a las 19:35 y después de poder tener una conversación larga entre todos los que estamos aquí. A ver, ¿qué nos jugamos? ¿Qué nos jugamos? Lo podría formular de diversas maneras. Una manera
Es decir, nos jugamos el ser capaces de revertir lo antes posible el deterioro social que están experimentando nuestras sociedades y en particular en este caso la catalana. Yo creo que no hace falta documentar ese deterioro social con datos, ni con gráficos, ni con estadísticas. Creo que lo compartimos, ¿eh? Hay un deterioro que no viene de este año, es ya anterior. Se le podría poner un espacio temporal bastante dilatado, ¿no? No es de ayer, pero hay un deterioro social enorme que creo que este año se está agudizando de una manera tremenda. Por lo tanto, ¿qué nos estamos jugando? Decía, pues mire, revertir, darle la vuelta a este deterioro lo antes posible. O por el contrario, también se podría decir en sentido negativo, ¿qué nos jugamos? Pues nos estamos jugando a acentuar mucho más aún las desigualdades que tenemos ya incrustadas en nuestra sociedad. Nos estamos jugando el aumentar la pobreza en sus diferentes manifestaciones, cada vez un poco más dramáticas, ¿no? Yo creo que esto es lo que nos estamos jugando, ¿no? ¿Por qué es importante las elecciones o la política en sentido general para revertir esta situación? Dice, mire, yo mi opinión, insisto, la voy a expresar de una manera muy categórica y después la puedo un poco suavizar. Pero miren, si uno mira la historia contemporánea, uno se da cuenta que de vez en cuando las sociedades se paran un momento a repensar el camino que han seguido en el pasado inmediato y a pensar el futuro. Y normalmente estas pautas ocurren coincidiendo siempre con grandes crisis económicas y lo que llevan con ellas, ¿no? Recordemos ahora, solo para no ir muy lejos, que algunos de aquí, de los que estamos aquí, imagino que no lo hemos vivido, pero lo recordamos bien, la crisis de los años 30 y 40. Fíjense que después, en ese momento, después de la Gran Depresión de los años 30 y de la Segunda Guerra Mundial, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, nuestras sociedades se pararon un momento a pensar el camino que habían seguido en el pasado para decir no podemos seguir por ahí porque eso nos lleva de nuevo al desastre. Y pensaron de una forma diferente el futuro. ¿Y cómo lo pensaron? Lo pensaron construyendo lo que en los últimos años he utilizado muchas veces en mis publicaciones y conferencias con el término un nuevo contrato social, ¿no? Y decía, fíjense, ese contrato social, de momento estoy aún en la posguerra, vino después de una crisis enorme, una crisis económica enorme, una crisis social y también lo que viene siempre detrás, una crisis política. ¿De acuerdo? Esta es mi primera. Los españoles hicimos eso mismo con un poquito de retraso. Lo que los europeos occidentales hicieron en la segunda mitad de los 40, nosotros lo hicimos en la segunda mitad de los 70. También en una situación muy fuerte de crisis económica, la crisis energética de los años 70, de una crisis tecnológica, un cambio importante en las tecnologías dominantes de la época y una crisis social y política. Y construimos también en nuestro país, a final de los años 70, un nuevo contrato social, ¿no? Que no es solo la Constitución, es más que la Constitución, ¿verdad? Por lo tanto, esta idea es la primera que me gustaría acentuar. Dice, miren, todas las sociedades de vez en cuando se paran, de hecho, a repensar el camino que han seguido hasta aquel momento y pensar el futuro, y pensarlo de una forma más eficaz, de una forma más inclusiva, de una forma donde la prosperidad pueda llegar a todos. Bueno, pues en este momento, nosotros estamos viviendo una crisis económica de una dimensión
tremenda, espectacular. Si quieren después, no entraré ya ahora aquí, pero en el coloquio, si quieren, puedo entrar en explicar por qué esta crisis es más importante, más profunda, más duradera y más perturbadora que la del 2008-2010, siendo sin embargo aquella una crisis enorme. Por lo tanto, estamos en una crisis económica muy intensa. Estamos en una etapa de nuevo de cambio tecnológico, de robotización, de automatización, de eso que llamamos digitalización espectacular, ¿no? Estamos también en una situación nueva e inesperada frente a una pandemia. Si no somos, tenemos por lo tanto fuerzas, déjenme decirlo así, naturales, autónomas, considerando ahora la dinámica económica, la dinámica tecnológica, la dinámica también vírica, como fuerzas un poquito autónomas. Dice, frente a estas fuerzas, ¿qué es lo que tenemos nosotros como sociedad y como individuos como palanca propia? Como palanca para evitar que esas fuerzas naturales sean como potros salvajes, llenos de energía, que dejados a su libre albedrío por la pradera, ahora me ha salido un poco literario esto, ¿no? Que dejados libremente por la pradera van a destrozar todo. Es decir, ¿cuál es el instrumento que tenemos? Pues el instrumento que tenemos es la política, la buena política. ¿Para qué? Para subirnos a esos potros salvajes, ensillarnos, subirnos a él y aprovechar su energía, que es tremenda, para orientarla en aquella dirección que nos interesa, no un poco en ese libre albedrío que esas fuerzas naturales dejados a su propio juego pueden producir. La política es para mí, por lo tanto, en el pasado, he hecho referencia a la Segunda Guerra Mundial, dice, ¿por qué? Porque a la salida de la Segunda Guerra Mundial, la política fue capaz de articular un proyecto colectivo, un proyecto común que utilizó la economía y el capitalismo de aquel momento y utilizó la tecnología, lo que llamamos la industrialización de aquel momento, en beneficio de la prosperidad colectiva. Creo que también lo hicimos los españoles a finales de los 70. Hoy, si no tenemos de nuevo el instrumento de la política para construir un proyecto colectivo con el cual ser capaces de utilizar de nuevo la fuerza de la tecnología, del cambio tecnológico, la fuerza del cambio económico y la propia pandemia, si no tenemos la política, ¿el resultado cuál va a ser? Lo decía al inicio, que se nos deteriore aún más la situación social y política de nuestros países. O dicho de otra manera, que no seamos capaces de ponernos a la tarea de comenzar a elaborar un nuevo contrato social para el siglo XXI. Esto es para mí la importancia que tiene la política, que tiene en este caso las elecciones al Parlamento de Cataluña, el ser un instrumento para poder poner en marcha, poner las bases de un proyecto colectivo, de un proyecto de país que sea capaz de revertir el deterioro social que estamos teniendo y, por el contrario, que sea capaz de utilizar esas fuerzas de cambio en beneficio del conjunto de la sociedad, para traer prosperidad colectiva. Ese es un poco mi mensaje. Dice, ¿qué nos jugamos? Por lo tanto, resumo en mi toma de posición, ¿qué nos jugamos? Pues mire, nos jugamos el ser capaces de poder construir un proyecto colectivo que traiga prosperidad para todos, especialmente para aquellos que más lo necesitan en este momento. Y ya verán que ahora, al identificar a quienes más los necesitan, probablemente, iba a decir, les voy a sorprender, espero que no, pero ahora iré a eso. Esta es mi toma de posición. Es mi toma de posición. Si la política no es capaz de subirse a esas fuerzas de cambio para aprovechar su energía y dirigirlas al bien común, creo que nos irá mal.
Si es capaz de hacer eso, tengo la confianza de que esas fuerzas de cambio que hoy las vemos como destructivas, insisto, la pandemia, la tecnología, la propia economía, pueden, sin embargo, ser utilizadas en beneficio de todos. No querría entrar ahora mucho en la opinión en mi opinión, acerca de si es positivo para este proyecto que he dicho el aplazamiento o no de las elecciones al Parlamento de Cataluña. No quiero entrar para nada en cuáles han sido las motivaciones que han llevado a esa decisión, porque tendría que entrar un poco en la cabeza de aquellos que tomaron esa decisión y no soy capaz. Lo que creo poder decir como ciudadano y como economista es que ese atraso no es bueno para poder revertir el deterioro social que está experimentando nuestro país. No es bueno porque retrasa el comenzar a poner las bases, insisto, de ese proyecto colectivo. Y no es bueno también, y ustedes ya me dirán después su opinión, porque creo que este aplazamiento nos va a traer apatía, nos va a traer desinterés, nos va a traer cansancio. Es decir, nos va a sacar energías que necesitamos con urgencia para poder, insisto, vuelvo a repetir, ese proyecto colectivo. Para mí es doloroso como catalán, como ciudadano catalán, el ver la incapacidad gubernamental y la incapacidad administrativa para poder hacer unas elecciones en condiciones de seguridad. Y me pregunto, ¿por qué motivo los gallegos lo han hecho? ¿Por qué motivo los vascos lo han hecho? Recuerden que era abril, ¿eh? Era el segundo trimestre, el más duro, al parecer ahora nos vienen también duras. ¿Por qué Estados Unidos lo ha hecho en condiciones muy difíciles? ¿Por qué lo va a hacer la semana que viene Portugal en condiciones de seguridad? ¿Por qué nosotros, un pueblo, un país que durante las últimas décadas se ha considerado a sí mismo como una avanzadilla de los países desarrollados, cómo no somos capaces de organizar unas elecciones en condiciones de seguridad sanitaria? Me es muy duro reconocerlo, porque es un reconocimiento, insisto, a mi juicio, mi opinión, es un reconocimiento de que esa imagen que teníamos de país serio y bien organizado, algo se nos ha perdido, ¿no? En todo caso, no volveré a esta cuestión. En la conversación podemos después entrar de nuevo en este tema. Déjenme ir ahora a documentar un poco cómo creo que tendría que ser ese proyecto colectivo. ¿Cuáles creo que deben ser las prioridades que una sociedad como la nuestra y un sistema político como el que espero que acabemos teniendo debería poner como prioridades, a mi juicio, fundamentales para construir ese proyecto social nuevo, para construir ese contrato social tal como he dicho antes? Dice, mire, para mí, dejando de lado en este momento esa prioridad que es un poco fortalecer la democracia, he dicho que podemos hablar después de ella. Para mí hay 4 prioridades muy importantes en este momento. Y haciendo como una especie de paréntesis, un poco en este estilo un poco conversacional que quiero darle a esta conversación que estamos teniendo, me está gustando mucho el enfoque que le está dando John Biden a su inicio de presidencia, porque como verán, está fijando las 4 prioridades que a mi juicio son las fundamentales para los próximos años. Mi primera prioridad, les decía antes que a lo mejor les voy a sorprender, es que tenemos que invertir en la infancia. Tenemos que invertir en los niños. Hablamos de los mayores, de las pensiones,
hablamos de los jóvenes, hablamos del trabajo, hablamos, fíjense, de muchas cosas que es necesario hablar de ellas. Fíjense que no hablamos de la infancia. Invertir en la infancia tiene que ser una prioridad como sociedad, tanto para el corto plazo como para el largo plazo. Por eso a mí me ha gustado mucho el ver cómo Biden el jueves de la semana pasada dijo: voy a presentar mi proyecto de país, pero en primer lugar, dice, y lo voy a hacer en 2 fases. Dice, y la primera fase, la que presentó el jueves pasado, tiene 2 grandes prioridades. Invertir en la infancia, él le llamaba la economía de los cuidados de la infancia, invertir en la infancia e invertir en salud. Estos son 2 prioridades fundamentales si queremos lograr, en primer lugar, construir la sociedad decente. Pero es que además, si este argumento moral, ético, de construir una sociedad decente no fuese suficiente, les puedo documentar que la mejor inversión que podemos hacer en términos económicos, en términos de crear una economía dinámica, una economía innovadora, una economía productiva, la mejor inversión, no la única, la mejor inversión es invertir en infancia. Dice, miren, la Academia de Ciencias de los Estados Unidos hace 2 semanas emitió un informe, dio a conocer un informe. Y en ese informe dice lo siguiente, que la pérdida anual de Estados Unidos en productividad y en costes sociales mayores por no invertir en infancia es de 800.000 millones de dólares cada año. Si tienen interés después les digo por qué, pero tómenlo con seriedad. Es la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Hoy comenzamos a tener conciencia de que la falta de invertir en la infancia es uno de los daños peores, uno de los motivos peores del deterioro social que estamos experimentando en nuestro país. ¿Por qué motivo la ley de educación que está en este momento a discusión en el Parlamento de España, en el Congreso, por qué motivo no ha incluido como objetivo el universalizar la enseñanza preescolar de 0 a 3 años? Si nos cuesta aproximadamente 1.800 millones al año, si esto es una miseria. En segundo lugar, si los fondos europeos dicen explícitamente que se pueden utilizar para universalizar la enseñanza preescolar y para invertir en infancia. Y en tercer lugar, si invertir en la universalización de la educación preescolar de 0 a 3 años es la forma de liberar a nuestros jóvenes, a aquellos jóvenes que tienen hijos pequeños y que hoy se ven constreñidos en sus capacidades, en su dinamismo, en sus posibilidades de trabajar, especialmente las mujeres, por no tener una educación pública preescolar universal y gratuita. ¿Qué sentido tiene que casi la educación universitaria sea gratuita? No lo es, ya lo sé. Pero sí toda la educación secundaria es gratuita. Y sin embargo, no tenemos la educación más fundamental para la trayectoria de las personas, que es de 0 a 3 años. Bueno, cuando hablo de invertir en la infancia, hablo de muchas cosas, pero una de ellas es esta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, insisto, miren, para mí la prioridad para el nuevo contrato social tiene que ser, en un sentido amplio, la economía de los cuidados de los niños y, si quieren, también de los mayores. En la economía de los cuidados hay unas mejoras de productividad extraordinarias y una gran capacidad de creación de buenos empleos. Para mí esta es una primera prioridad. Que después la hagamos o no, eso ya depende de nuestros gobernantes. Y yo en la vida
nunca, y les digo a mis estudiantes, que la labor de un economista no es decirle a los gobiernos o a la gente lo que deben hacer. La labor de un economista es decir, mire, si hacemos esto, los resultados son estos. Si no hacemos esto, los resultados serán estos otros. Esto es para mí la labor de un economista. Por eso, lo que deberíamos hacer es, en primer lugar, darle prioridad, insisto, a la economía de los cuidados y, en particular, a la inversión en la infancia. En segundo lugar, la segunda prioridad, la salud. Miren, más en unos países que en otros, especialmente en Estados Unidos, la salud hasta este año era considerado como un problema privado, es decir, una cuestión privada. Y en Cataluña, les recuerdo que no hace muchos años, un consejero de Sanidad dijo explícitamente que el derecho a la salud no existía, que la salud era un problema privado. No hace muchos años, y no es una denuncia, lo refiero para ver que esta mentalidad que no contempla la salud pública como un derecho fundamental para las personas y como un elemento básico para la economía, es que es ciega, es que es ciega. Yo lo que les puedo decir en este sentido como economista, de que todo lo que se ha publicado sobre esta especie de dilema falso en los que nos estamos moviendo, si lo prioritario es la salud, salvar vidas, o lo prioritario es salvar la economía, dice, mire, lo que les puedo decir de forma documentada, que a los que les ha ido mejor a lo largo de todos estos meses, son a aquellos países donde la prioridad ha sido la salud. Porque si no das prioridad a la salud, al final acabas teniendo muchos más costes en términos de salud y más costes en términos también de economía. Pero mi interés por la salud, por la prioridad a la salud, va más allá de esta pandemia. Es que considero que una población sana es uno de los recursos más poderosos que tiene un país a la hora de mejorar su creatividad, su productividad, su capacidad de innovación. Una población sana es un recurso básico. Ustedes imaginen que son ahora pequeños o grandes empresarios. Una población que no está sana significará que ustedes van a tener muchas horas de pérdida de trabajo de sus trabajadores por problemas de salud. Es que es muy evidente, la salud tiene que ser una prioridad. Y sin embargo, desde hace 30 años, la salud ha dejado de ser una prioridad en nuestros países. Desde hace 30 años, aunque lo hemos visto más de una manera casi dramática, iba a decir, pero ya lo utilicé antes, lo que ha ocurrido a partir del año 2010, donde hemos dejado especialmente de invertir en salud. Este para mí es, insisto, una prioridad fundamental. Hay una tercera prioridad que va muy vinculada, a mi juicio, a lo que he dicho antes sobre la infancia. Dice, miren, tenemos que volver a construir sociedades donde funcione el ascensor social. Tenemos que volver a construir economías y sociedades donde la igualdad de oportunidades en el inicio de la vida, la igualdad de oportunidades para llegar a ser aquello que tenemos cada uno de nosotros razones para desear ser, es fundamental. Hay que volver a construir sociedades donde la movilidad social ascendente sea uno de los rasgos de esta sociedad. Es fundamental. Si no lo conseguimos, el crecimiento de la economía, que seguirá creciendo, no traerá prosperidad para todos. Si no lo conseguimos, la digitalización, la automatización, la robotización, que será una fuerza imparable, no traerá prosperidad para todos. Tenemos que volver a construir, insisto, una sociedad
donde el sueño de movilidad social sea una realidad, donde el esfuerzo familiar e individual de las personas por mejorar tenga resultados válidos. ¿De acuerdo? ¿Y si cómo? Déjenme solo dos propuestas. Y si mire ustedes, miren, esto ya comienzo a ver la hora en mi ordenador. Miren ustedes, yo que tengo ahora nietos suecos y por lo tanto una hija y su marido viviendo en Suecia, viajo con cierta frecuencia a Suecia. Y he visto una cosa que ya sabía, pero otra cosa es verla. En Suecia, los niños, los hijos, entre los 16 y los 18 años se van de casa. Un niño en Suecia a los 18 años en casa es una muestra de que algo falla en ese niño o niña o en ese hogar. ¿Y por qué es importante la emancipación de los jóvenes en un momento donde es necesario que ellos se hagan responsables de su vida? Porque miren, todo lo bueno que tiene un país se puede vincular, correlacionar, decimos los economistas, con la edad de emancipación de sus jóvenes. Cuanto antes un país logra que sus jóvenes se emancipan, estadísticamente más innovador, más dinámico, más progresista es ese país. Si me admiten esto, entonces han de caer en la cuenta de las consecuencias que significa que el 73 y pico, 74% de los jóvenes españoles entre 18 y 32 años viven en casa de sus padres. Es decir, 2/3 de nuestros jóvenes no están emancipados. Mire, esto tiene efectos sobre la cultura moral de ellos, sobre sus virtudes morales, pero tiene unos impactos tremendos sobre la capacidad de dinamismo de la propia sociedad y de la economía. Esto es un primer elemento. Segundo, ¿por qué se emancipan antes en Suecia y en Francia? ¿Por qué se emancipan? Porque pueden acceder a una vivienda asequible. No digo en propiedad. La vivienda es el freno más importante que tenemos en este momento en nuestra sociedad. Si queremos poner como prioridad el volver a ser una sociedad que tiene movilidad social, que ofrece oportunidades y prosperidad para todos, especialmente para los jóvenes, tenemos que meter este tipo de actuaciones de políticas dentro de nosotros. Y acabo con una cuarta prioridad. Miren, para mí iba a ser muy importante y tengo muchos temores. Miren, tenemos que lograr que el cambio tecnológico y si quieren también el cambio hacia una economía verde se produzca de tal forma que, a ver cómo lo digo, tenemos que lograr que el cambio tecnológico y el cambio económico no destruya empleo. Si no somos capaces de orientar estas dos fuerzas que decía al principio autónomas, el cambio tecnológico, la digitalización, la robotización, y también el cambio hacia una economía verde, si no somos capaces de orientarlo hacia la creación de empleo, vamos a tener grandes problemas en los próximos años. Porque no hay muchas alternativas al empleo. No hay muchas alternativas. ¿Por qué lo digo? Porque imagínense, es decir, si pudiésemos tener la seguridad de que, como dicen algunos informes y algunos expertos, el cambio técnico va a producir una destrucción masiva de empleo, la pregunta es, ¿y entonces qué hacemos?
¿qué hacemos con una sociedad donde vamos a imaginar? El 25% de la población no tiene ingresos porque no tiene trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Crear un sistema de rentas básicas universales? ¿Creen que va a funcionar? Podemos discutirlo. Por lo tanto, mi cuarta prioridad es, como sociedad y como los gobiernos, es ver cómo orientamos el cambio tecnológico y cómo orientamos el cambio económico hacia una economía verde de tal forma que traiga nuevas oportunidades de empleo y no lo contrario, destrucción masiva de empleo. Porque si no somos capaces de conseguirlo, el escenario que tenemos delante, a mi juicio, es un escenario de deterioro social muy intenso y lo que lleva aparejado el deterioro social, que es el deterioro democrático. Esto es un poco, estoy ahora 19:37, había prometido acabar al 19:35. Concluyo de nuevo. Dice, ¿qué nos jugamos? Que era la pregunta que me hacían. ¿Qué nos jugamos? Dice, miren, nos jugamos el ser capaces o de revertir el deterioro social muy fuerte que ya tenemos, o por el contrario, dejar que esas fuerzas de cambio, esas fuerzas naturales, ya sean la economía, ya sea la tecnología, ya sea el cambio climático, ya sea la pandemia, nos lleven a una situación aún peor. Y para poder revertir esta situación necesitamos sociedades muy exigentes, como son todos ustedes en el SPLAI, pero necesitamos también una política capaz de gobernar una sociedad pluralista y liberal desde el centro, porque una sociedad, una democracia pluralista no se puede gobernar desde los extremos. Se puede gobernar desde los extremos sociedades autoritarias, sistemas políticos autoritarios, ya lo sabemos, pero desde los extremos, sea uno u otro, no se puede construir un proyecto común, ni se puede gobernar, insisto, para una sociedad pluralista. Esta sería mi respuesta a la pregunta que me hicieron. ¿Qué nos jugamos? Y me paro aquí. Déu-n'hi-do, senyor Costas, ens ha dibuixat un panorama molt interessant per això. Espero que els polítics puguin prendre nota de tota aquesta recepta que vostè ens deixa per construir un nou concert social. Veig alguna mà aixecada. Jo també tinc alguna pregunta de sortida que crec que és obligada a fer perquè vostè ens l'ha deixat en l'aire i, per tant, li haig de formular. Ens comentava... Si ens escolta bé, senyor Costas, sí? Sí, sí, sí. Doncs que ens formulava una pregunta a l'aire que ens ha deixat oberta pel torn de debat al respecte de que patim una crisi molt pertorbadora i més intensa que aquella del 2008. Sí. Ens ha dit que després aprofundiríem sobre aquesta qüestió, doncs el convido a fer-ho. Per què tenim aquesta crisi més intensa? Molt bé. A veure si és ràpid. Miren, las crisis normales del capitalismo. El capitalismo es un sistema maníaco-depresivo. Tiene fases de euforia y fases de depresión. Uno podría decir, bueno, ¿dónde hay una tienda que pueda comprar solo el capitalismo expansivo, ¿no? Y no el depresivo? No lo hay. El capitalismo es maníaco-depresivo. Ahora bien, hay crisis maníaco-depresivas de un tipo o de otro. Las que tiene normalmente el capitalismo, vayamos a la crisis del 2008. ¿Cómo la podemos ver? Mire, la crisis del 2008 es como si viésemos la economía como un acordeón. Cuando el acordeón está lleno de aire, toca relativamente bien. No toca bien para todos, pero toca relativamente bien. Cuando ese acordeón pierde aire, no toca bien. La economía en el 2008, ¿qué le sucede? Tiene un fallo interno, pierde demanda, hago la explicación ahora muy corta porque voy a lo que me interesa. Pierde demanda, en la medida pierde demanda, consumo, recuerdan, es decir, cuando llega la crisis del 2008, de pronto el grifo del crédito se cierra y al cerrarse el grifo del crédito, familias y empresas
tienen que cambiar su conducta para pasar a ahorrar, para pagar las deudas anteriores y no tienen nuevo crédito para seguir consumiendo. Por lo tanto, la idea es, lo que hace en ese momento la economía es como el acordeón, pierde demanda, pierde capacidad de consumo y se encoge, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando aparece una crisis de ese tipo, una crisis de demanda? Dice, pues la idea de cualquier manual de macroeconomía es decir, mire usted, ¿cuál es el motor que podemos utilizar en este momento para meter aire en el acordeón? Dice, el sector público, la política monetaria y la política fiscal, para que inyecten en ese momento demanda en la economía para compensar la baja demanda privada, ¿de acuerdo? Eso es la idea. Y eso se hizo entre el 2009 y 2010. Y aunque ahora no lo recuerden, todas las economías del mundo en el 2009 volvieron a volar. La europea comenzó a volar en el 2009. La española en el 2009 comenzó a tener brotes verdes. ¿Recuerdan la expresión? Lo comenzó a tener. ¿Por qué? Porque se estaba inyectando aire al acordeón y volvía de nuevo a poder funcionar. ¿Qué sucedió, sin embargo, en el 2010 solo en el área del euro? Que de pronto las autoridades del área del euro decidieron dejar de insuflar aire a ese acordeón. A partir del 2010 volvimos a entrar en recesión y tuvimos una recesión de 5 años, espectacular. Pero la idea que les quiero aquí retener es la siguiente, que una economía normal, perdón, una crisis normal del capitalismo es relativamente fácil gestionarla si los responsables de la política monetaria y de la política fiscal están por la labor. Es lo que se hizo en Estados Unidos, en el Reino Unido, en China, en todos los lugares, excepto en Europa. Pero la idea es, una crisis normal de demanda del capitalismo no es difícil de gestionar y si se hace bien no debe ir más allá de 9-12 meses, 3 o 4 trimestres. Esto es una crisis normal. Si se gestiona bien, eso fue Estados Unidos, eso fue el Reino Unido. ¿Por qué tuvimos 5 años en Europa? Dice, porque se gestiona mal. Vale, hasta aquí de acuerdo, Rosa. Sí, sí. ¿Qué diferencia tiene esta crisis de ahora, esta crisis pandémica? ¿Qué diferencia tiene en relación con la del 2008? Que no es a secas una crisis de demanda. Esta es una crisis que hay que verla desde el lado de la oferta. No es que la gente haya perdido capacidad de compra, es que una parte de la economía tiene que cerrar, la parte de la oferta tiene que cerrar. Por lo tanto, aunque metas mucha demanda adicional, si la economía, una parte de ella, está cerrada, esa solución ya no es la adecuada. ¿Me ves la idea? Esta es una crisis distinta. Para los que seamos un poco mayores, Amadeu y yo, ¿cuál es el ejemplo? La crisis de finales de los 70, la crisis energética de finales de los 70 y principios de los 80. ¿Por qué motivo hago referencia a aquella crisis? Porque aquella fue una crisis de oferta. Porque aquella fue una crisis que de pronto hizo inviables a muchas empresas. Aquella fue una crisis que trajo la reconversión textil, que se los llevó por delante en Cataluña, la reconversión naval, que se llevó por delante Sagunto, el País Vasco y Galicia. Ese tipo de crisis de oferta te obligan a reconvertir, es decir, no solucionas la crisis inyectando aire a secas, que también hay que hacerlo, sino que tienes que reinvertirte. Por eso yo, a lo largo de estos meses, en muchas conferencias y artículos, he hablado de la estrategia de las 3 Rs. En una crisis normal, solo hace falta 2 Rs. La primera es resistir, como sea, con la cabeza por encima del agua, resistiendo. Y la segunda R es recuperarte. Una vez que se ha inyectado demanda de nuevo, te recuperas
y no tienes que cambiar tu modelo de negocio, ¿de acuerdo? Llega la nueva demanda, abres el bar, abres de nuevo la empresa y sigues con el mismo tipo, digamos así, de función de producción o de función de distribución. Dice, esta no, esta como la de los años 70 y 80, obligan a meter una tercera R. Resistir, sin duda, hasta donde se pueda, procurando no ahogarse. Segundo, recuperarte. Tercero, antes he dicho reconversión, ahora hablo de reinversión. ¿Por qué motivo? Porque es que ahora los negocios, su forma de llevarlos adelante, han cambiado. Han cambiado. Tú no puedes pretender en ningún negocio, ya sea un comercio, un restaurante, una empresa, no vas a poder gestionar ni la producción ni la distribución de la misma forma que lo hacías hasta hace 10 meses. ¿Me veis? Esto es una crisis diferente. Es decir, acabo ya. Siendo yo gallego, y como allí sabéis que las mareas son muy vivas, son muy fuertes, ¿no? Allí acostumbramos a decir que cuando llega una baja mar, se ve quién se estaba bañando desnudo. Es decir, se nos ven las debilidades, las fragilidades que teníamos, ¿no? Esta es una crisis que cuando ha llegado la baja mar del segundo trimestre ha puesto de manifiesto muchas fragilidades, ¿de acuerdo? Pero me interesa la pleamar. En una crisis normal del capitalismo 2008-2010, cuando llega la pleamar, sube más o menos por igual a todos los barcos, los reflota más o menos por igual a todos los barcos, a los veleros de recreo y a las barcas de pesca, los reflota. Esta no. Esta es una crisis pandémica donde la pleamar no reflota por igual a todos los barcos. Algunos van, iba a decir de coña, algunos van muy bien. Algunos barcos están funcionando de maravilla, pero hay otros que están varados en el fondo de la arena. Algunos acabarán reflotándose, pero otros van a quedar varados definitivamente en el fondo de la arena. Esta es una crisis distinta. Y si un gobierno o un sistema político en su conjunto no es capaz de ver esto, pues es lamentable, es tremendo. Pero es una crisis que exige respuestas muy rápidas. Y las respuestas vienen de la sociedad, pero vienen también de un sistema político que sepa capaz de ver cuál es la situación, el diagnóstico y cuáles son las medidas que hay que poner en marcha. Cuanto más tardemos... Òbviament. Més tard ens hi posarem, no? O s'hi posarà el sistema polític a veure tot plegat, està clar. Donem pas a les preguntes. Recordem que qualsevol que vulgui intervenir pot fer-ho a través de la mà, que la plataforma Zoom jo no la veig ara, però la podeu accionar i jo la veig. I també a través del xat, que ja tinc alguna pregunta, mà alçada i a través del xat. Dono pas a la Carmen. Carmen, endavant. Carmen, el micròfon hauria d'estar obert. No? Bé, mentre l'obres, no fos cas que... Sí, Carmen, sí, parla. Sí, lo mío son dos afirmaciones que quiero decir brevemente. Lo primero es que admiro profundamente la claridad de su idea y ojalá la mayoría de nuestros políticos tuvieran esa misma claridad. Por cierto, lo transmite usted fenomenalmente. Por otro, yo soy maestra y como maestra estoy de acuerdo con usted en la prioridad de invertir en la infancia. Quiero decir también que yo vivo en la Comunidad de Madrid, pero Cataluña ha sido siempre, no sé si lo es ahora, un referente en métodos educativos. Yo durante varios cursos, de hecho, he enseñado a leer y escribir a mis alumnos con los libros de texto del equipo de Rosa Sensat. Esas son mis dos afirmaciones y enhorabuena, señor. Muchas gracias, Carmen, a usted. Primero por los halagos. A mi edad ya me dejo halagar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y estoy de acuerdo con usted. Yo cuando salí de Vigo
dudaba entre irme a Madrid y venirme a Barcelona, a Cataluña, ¿no? Y lo hice un poco por el mismo motivo que usted acaba de señalar, porque lo veía como una sociedad más avanzada, más moderna, en muchos ámbitos, especialmente en el de la educación, exactamente. A mí me gustaría poder decirle que vamos a seguir siendo capaces de mantener esa capacidad de liderazgo, de modernidad, también en el ámbito educativo. Muchas gracias por sus palabras. Llegeixo una de les preguntes que ens arriba a través del xat. En concret la formula JM Josep Maria, entenc, Mallafré. Com es poden casar les 4 prioritats amb tants grups polítics que sortiran en aquestes eleccions i amb polítics que no miren més enllà dels 4 anys? Señor Costa. Una gran pregunta. La respuesta más honesta y sincera es que no lo sé. Quizás sea mal educado quedarme de esta manera, pero mire, la polarización de la vida política y la división social, probablemente en este momento, porque está muy de actualidad, donde la vemos con mayor intensidad es en Estados Unidos. Yo estoy esperanzado, no diría ilusionado, con lo que estoy viendo que es la intención de Biden en un sistema político, insisto, muy polarizado. Uno no puede olvidar que Trump ha tenido 75 millones de votos, pero creo que hay más margen, más margen no lo sé, hay margen para poder construir al menos algunos elementos, si no esas 4 prioridades, alguna de esas prioridades, ¿no? Yo he tenido hoy a mediodía la oportunidad de estar con Pablo Casado y le comenté la primera prioridad. Le dije que como presidente de un partido conservador, creía que un partido conservador tiene que poner como prioridad la inversión en la infancia, la inversión en los niños. Él me decía que lo aceptaba y comprendía. O somos capaces desde la sociedad, acabo, Josep María, de esta forma, ¿no? O somos capaces desde la sociedad de presionar hacia nuestros respectivos representantes políticos, sea cuales sean nuestras preferencias políticas, si fuésemos capaces de coincidir en que estas 4 prioridades son válidas desde cualquier prioridad o preferencia política que se tenga, yo creo que uno de los mecanismos que tenemos es desde la propia sociedad. Es decir, no podemos dejar la responsabilidad, otorgarle toda la responsabilidad a los políticos. Si somos una sociedad exigente por un lado en nuestros derechos, pero también exigente en cuanto a nuestros deberes cívicos, creo que podremos conseguir que nuestros políticos actúen mejor de lo que hasta ahora estamos haciendo. Dicho esto, vuelvo a mi primera respuesta. Es una gran pregunta. La respuesta más honesta sería decir, pues no lo sé, pero yo como ciudadano intentaré presionar un poco a mis representantes políticos y a aquellos representantes políticos que representan mis preferencias y aquellos que no, de que esto sería bueno para todos identificar estas 4 u otras prioridades. Més preguntes. Amadeu, mà alçada. Hola, un placer como siempre tenerte de cerca. Yo, aparte del tema, es evidente que la política debe y está por encima de todo, aunque a veces nos digan que la economía está dominando la política, la solución, como dices tú, más bien es la política, pero es evidente que las políticas económicas inciden y la pregunta es muy concreta, ¿qué es el papel de Europa ante esta crisis? Y parece que hay una gran diferencia entre la actitud de Europa, todos sabemos de la última crisis económica, y la actitud en estos momentos de Europa. Yo creo que es un tema básico que valdría la pena, creo,
profundizar por la importancia que tiene. Y la segunda pregunta es decir, ¿tú crees que habrá la generosidad suficiente en los partidos en Cataluña para ser conscientes de lo delicado y duro que nos vamos a encontrar con la crisis económica, con administrar los fondos europeos, la crisis de salud, etcétera, etcétera? Realmente con esto habrá suficiente generosidad que, a pesar de la diversificación y de los líos que todos sabemos que hay en Cataluña con el procés y las actitudes casi estomacales, y perdona la expresión que hay, difíciles de las emociones que hay aquí, si habrá la generosidad suficiente para encontrar un punto de equilibrio que haga posible la gobernanza, que haga posible avanzar un poquitín? Gracias. Me gustaría conocer tu opinión sobre tu pregunta, pero voy allá, vamos a ver. En primer lugar, para mí la política y los políticos es probablemente la actividad más honesta, la actividad más necesaria en una sociedad democrática. Podemos quizá criticar el partidismo, la política partidista, pero deberíamos intentar evitar el hacer discursos contra la política, porque ese discurso aboca inevitablemente al autoritarismo, al totalitarismo y, en último caso, al propio fascismo. No hay. Yo, para mí, insisto, tengo un gran respeto. He conocido a lo largo de mi vida a personas que se han dedicado a la política, a las cuales les tenía y les tengo un aprecio enorme, y también a muchos de los que se dedican ahora a ella. Es una actividad muy necesaria, indispensable, probablemente es la profesión más necesaria en cualquier sociedad, y yo espero que haya siempre, y lo hay ahora, personas con capacidad y con honestidad para desarrollar esa profesión. Pero tengo un gran respeto a la política, a los políticos y a veces a su capacidad de gestionar situaciones muy complejas, que no las tenemos otras personas. Yo le tengo, aprovecho esta pregunta, Amadeo, para hacer este elogio a la política y hasta, si me permiten, siendo un poco a lo mejor provocador, a la política profesional. Mi maestro Fabián Estapé me decía él, mira, tú en la vida siempre vete con profesionales. Siempre, siempre me decía. Dice, hasta cuando tengas que tratar con ladrones, me decía él. Dice, porque mira, estadísticamente a ti en algún momento te tienen que atracar. Vamos, es pura estadística. Cuando llegue ese momento, me decía él, tú no te pongas nervioso, mantén la serenidad y tú hazle una pregunta al atracador. Le tienes que decir, oiga, ¿usted es un profesional de este oficio? Si es un profesional, adelante. Dice, porque el profesional nunca te va a hacer daño, hace las cosas bien, pero si te dice que no, que es un amateur, dice, mire una cosa, vaya usted a aprender con otros y cuando sepa vuelva, que aquí me tendrá esperando para que me robe. La profesionalidad es muy importante y probablemente donde es más importante es en la política. Dicho esto, Europa. A ver si soy capaz de trasladar. Yo siempre he sido un poquito escéptico con esa expresión de Ortega de España como problema, Europa como solución. Nunca, desde mi juventud, les aseguro que nunca me pareció una buena expresión. No. Si como españoles tenemos un problema, la solución la tendremos que encontrar como españoles. Por lo tanto, mis expectativas con respecto a la Unión Europea han sido siempre moderadas. Nunca he tenido una expectativa espectacular sobre lo que puede hacer la Unión Europea por los europeos y por todos nosotros. Y yo se lo recomiendo porque, miren, ya somos mayores,
la frustración en la vida, en cualquier ámbito de nuestra vida, la frustración viene siempre de un exceso de expectativas. Y por lo tanto, había y hay mucha, Amadeo, mucha frustración con respecto a Europa, pero es en general por un exceso de expectativas, porque Europa no puede hacer el trabajo, y especialmente el trabajo sucio, que todo país tiene que hacer internamente. Esto en primer lugar. En segundo lugar, dicho esto, en julio pasado, la Unión Europea superó mis expectativas. Yo no hubiese apostado unos días antes a que la Unión Europea iba a ponerse de acuerdo en el programa que ahora llamamos Next Generation, en ese programa de los fondos europeos, y también en parte en aumentar su presupuesto plurianual. Creo que esto es una decisión muy importante en la Unión Europea que supera mis expectativas, insisto. Si le tengo que poner una objeción, diría, tengamos en cuenta que el acuerdo sobre el Next Generation y la forma en cómo lo vamos a financiar, que es un paso adelante extraordinario, recuerden, no sé si les pierdo, pero déjenme volver un poquito atrás. El programa Next Generation, acordado en el mes de junio por los presidentes y primeros ministros de toda la Unión Europea, fue, insisto, una decisión espectacular, para mí inesperada, pero que traía también una segunda decisión muy importante, que es financiar esos 750.000 millones de euros, que es el plan Next Generation, financiarlo por primera vez con la emisión de deuda pública europea, es decir, con emisión de deuda pública de la cual por primera vez seremos responsables todos los europeos de su pago. Esto había sido, un anatema. Hasta julio era un anatema por parte de Holanda, por parte de Alemania, era un anatema. De eso no se podía hablar, de pensar en que pudiésemos emitir deuda pública europea de la cual seríamos todos responsables. No se podía hablar, insisto, en ninguna reunión. Sin embargo, en julio se ha adoptado la decisión de emitir deuda europea de la cual somos responsables todos los europeos. Por lo tanto, por primera vez hay de alguna manera un interés común europeo detrás de la inversión y de la deuda pública. Este es un gran paso. ¿Cuál es la pequeña observación que les querría hacer? Que recuerden que esa es una decisión de una sola vez. Es decir, nada garantiza que cuando se acabe, cuando se termine el plazo del Next Generation, la Unión Europea conjuntamente vaya a mantener la decisión de seguir actuando de forma colectiva. Los fondos europeos, por decirlos en el lenguaje ya convencional de ahora, son una decisión de una sola vez para atender una situación de emergencia. Mi esperanza es que una vez que has dado el paso, probablemente hacia adelante, probablemente ya no lo vas a dar de nuevo hacia atrás. Si esto fuese así, Amadeo, creo que la pandemia ha traído un avance importante para una concepción de bien común europeo, para una concepción de interés general. Esto es un gran avance si eso es así. Me queda una duda, una pregunta que les dejo a todos ustedes. ¿Hubiese sido posible la aprobación de los nuevos fondos europeos y de la emisión de deuda pública europea con el Reino Unido dentro de la Unión Europea? ¿Es posible que un beneficio inesperado dentro de los muchos males que puede traer el Brexit, un beneficio inesperado para la Unión Europea haya sido la posibilidad de avanzar, cosa que me es difícil pensar
que lo hubiésemos podido hacer con el Reino Unido? Bueno, esto les dejo esta pregunta en esta conversación que estamos teniendo. En un escenario así más académico sería más cauteloso en expresar esta opinión. Y por último, la generosidad. La generosidad siempre es necesaria, Amadeo, pero ha de ir unida también a la capacidad profesional. ¿Por qué lo digo? Miren una cosa. La administración española, en general, incluyendo a las autonómicas, es bastante buena a la hora de prestar servicios públicos universales. Estoy hablando de la sanidad, es un servicio público universal. Es bastante buena a la hora de prestar la educación universal, con las salvedades que antes hemos dicho. Pero la administración española no ha trabajado nunca por proyectos. Y sin embargo, muchas de las medidas que ahora vamos a tener que llevar a cabo son proyectos, no son servicios públicos universales. ¿Por qué tenemos tantos problemas con el ingreso mínimo vital? Porque no tenemos una administración capacitada para poder trabajar por proyectos. ¿Qué problemas nos pueden venir para poder utilizar los fondos europeos? Que los fondos europeos los tenemos que gestionar a través de proyectos de inversión y nuestras administraciones no están preparadas para trabajar por proyectos. Por lo tanto, hay que desear generosidad, pero tenemos que dotarnos rápidamente de mayor capacidad, porque de lo contrario, la generosidad sin capacidad probablemente no nos sacará tampoco del marasmo. Avancem, més preguntes. Josep María García Pastor. Sí, gracias, Rosa. Doctor Costas, una cuestión que yo repito, seguro que el que me oiga decir lo que voy a decir dirá, ese es José María García Pastor, segurísimo. Hace 2 o 3 años tuvimos en el EAC España de Debat a Jordi Amat y lanzó una frase que repito como un mantra desde entonces, me refiero a Cataluña. Él decía que posiblemente el eterno problema del encaje de Cataluña con España, España con Cataluña, o la situación actual sobre todo, se resolvería si había un audaz en Madrid y un traidor en Cataluña. Han pasado creo que 2 o 3 años desde la frase de Jordi Amat y sigo sin ver un audaz en Madrid y un traidor en Cataluña. Y me temo que entonces hablar de las 4 prioridades que usted habla con el panorama que tenemos en Cataluña será muy complicado. Y no sé si, Josep María, tú pretendes que yo identifique al audaz en Madrid y al traidor en Cataluña. No, simplemente me gustaría aportaros un poco de luz. Tú que acostumbras a aportar luz a estas cuestiones y pones mucho señ en las cuestiones, no que haya un audaz y un traidor, sino que parece que la situación sigue enquistada y estamos hablando de cosas que decía Jordi Amat hace ya 3 años. Yo lo expresaría quizá de otra forma. Hace falta más coraje político, tanto, digamos así, para seguir el dilema un poco falso, pero válido, de Madrid-Cataluña. Es decir, creo que hace falta más coraje político en la política española, en la política estatal, en los políticos, y también más coraje en la política catalana, en los políticos catalanes. Probablemente, a mi juicio, aún vamos a tener que armarnos de paciencia y esperar un poco más de tiempo, porque no veo las condiciones aún necesarias para que ese coraje emerja de una manera automática, de una manera rápida más que automática. Pero déjame decirlo también de otra manera, perdón. Mientras no haya sosiego en la sociedad catalana, tampoco entiendo por qué tenemos que exigir ese coraje a los representantes políticos. Porque creo que una de nuestras fuentes de problemas es que tenemos aún sociedades muy divididas, ¿no? Entre nosotros, quiero decir, ¿no? Probablemente necesitamos aquí y allá
un tiempo de volver a conversar entre nosotros. No hay ahora conversaciones en Cataluña ni en Madrid de gente con diferentes preferencias políticas. Mientras no seamos capaces en la sociedad de volver a crear espacios de conversación común entre personas que pensamos políticamente diferentes, veo complicado el que los políticos puedan avanzar mucho. Yo creo que tenemos que avanzar en los próximos meses y en los próximos años en conversación común, en crear espacios de conversación común ciudadana, por decirlo así, civil, entre nosotros. Cuando eso sea un movimiento fuerte, nuestros políticos tendrán entonces mayor capacidad, mayor coraje, si se quiere, para dar pasos de liderazgo. Antes, si ellos están pensando que un paso valiente, ¿no?, puede, sin embargo, llevarles a perder muchos votos, porque la sociedad, sus votantes les van a castigar, difícilmente creo que podemos exigir, o al menos esperar, grandes avances. Pero esto no significa falta de esperanza. Mi idea es que todo en la vida, una vez que te ha ocurrido algo, necesitas un tiempo para digerir algo que te ha pasado y para reconstruir un poco tus visiones y tu mundo. Y creo que el tiempo aún es escaso, aún estamos muy cercanos a los momentos de mayor enfrentamiento o división o diferencias secas entre nosotros. Y por lo tanto creo que no es tanto aún un problema de traidores en un lado a nadie se le puede pedir que sea traidor, a nadie. Creo que eso no es una forma de avanzar. No es. Pero bueno, me quedo aquí porque mi especialidad no és esa. Bé, avancem. Joan Torres, una altra pregunta, sisplau. Hola? Hola, Antón, ¿me oyes? Sí. Sí, Joan. Sí. Hola. No Hola. te veo, pero te oigo. Sí. Espera, que te miro. Ahora sí. Ahora te veo juvenil. No te digo la edad. A ver, hoy es un día para mí un poco complicado, porque estoy un poco defraudado por lo que todo está pasando, ¿no? He visto hoy cómo se debatía el derecho de la salud frente al derecho del voto y la excusa argumentada o no de cómo se ha trasladado la fecha de elecciones. Yo, como ya soy un poco mal pensado y siguiendo también un poco el debate que esta mañana ha habido en casa de Cuní, se ha dicho de que quizá el hecho del cambio de fecha era porque habría un líder que tendría el tercer grado y otro tendría la excusa que lo han echado del Parlamento Europeo y por lo tanto necesitaban ese tiempo para poder demostrar esta técnica que tiene siempre del lamento y de la excusa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estoy de acuerdo contigo de que la conversación, la meritocracia en política, el diálogo, el pacto, yo he sido en mi vida, en mi vida de politécnico y de político también, un poco en ese estilo, ¿no? Del pacto y tal, ¿no? Pero, es decir, he practicado la medicina, pero hoy estoy por la cirugía, ¿no? Y si me preguntas cuál sería mi eslogan hoy para las próximas elecciones, que creo que han de ser más pronto posible, sería out. Lo que utilizó el Biden para echar al Trump de fuera de esta dictadura populista que ha vivido Estados Unidos. Out. Comprendo tu estado de ánimo. Yo decía al principio que creo que este aplazamiento, decía, no entro en cuáles han sido las motivaciones, no las conozco, tengo mi idea como tú, pero no quiero entrar en ella. Lo que sí creo que podemos decir es que este aplazamiento produce cansancio, desánimo, apatía. Es decir,
nos saca energía para ponerla en ese esfuerzo colectivo que tenemos que hacer lo antes posible. Creo que es una mala decisión. Nada te garantiza que en el mes de mayo las cosas vayan a ser diferentes. Si no has sido capaz de organizar de forma segura, decía antes, ¿no? Unas elecciones ahora, pues probablemente no las podrás tampoco ser capaces de en el futuro. Pero ante todo es que perdemos como mínimo un año. Yo creo que en esto no caemos. Para construir un poco ese proyecto común, por muy pocos elementos comunes que pudiera tener, perdemos un año, porque unas elecciones a final de mayo significa que no hay gobierno efectivo hasta el otoño. No lo hay. Ya no tendrás presupuestos del 2021. Habrás pasado todo un año donde no tienes una administración encorajinada para poder aprovechar un poco con buenas iniciativas, con buenos proyectos, los fondos europeos. Creo que es tremendo. Pero una vez, insisto, comprendido tu estado de ánimo, y creo que tenemos que intentar mantener la esperanza y una cierta capacidad de energía para poder seguir adelante. Ya, porque a mí también el desánimo me entra, ¿no? Sí. Bueno. Molt bé, gràcies. Alguna paraula més entre l'audiència? Veig alguna mà aixecada. Bé, ara estem ja dintre de temps de descompte, per tant que ja se'ns ha passat això superràpid amb aquesta conversa tan amena. Sí, Baltasar Pozuelo, sisplau, endavant. Sí, gracias, profesor. Siempre es un placer sentirle. Yo quería, como los economistas siempre miramos hacia atrás para ver lo que pueda ir hacia adelante, no adivinando, pero sí, como bien dice, diciendo que para que haya un efecto es necesaria una causa. Y viendo cómo las decenas de los años 20 siempre han sido de gran esplendor, todas precedidas por una gran crisis sanitaria, todas un motivo o por el otro, ¿pueden ser los Next Generation el momento de inflexión en una economía como la nuestra? Para que lo sean, ¿es imprescindible una política que tienda puentes? Y, por otro lado, desde el punto de vista de... me ha sorprendido lo de la infancia, lo tengo que decir, pues lo tenía aquí apuntado. Me ha sorprendido lo de la infancia, coincido plenamente, pero no se me había ocurrido, fíjese. Y desde el punto de vista de la política, es el momento de tender puentes. Ya sé que es fácil decirlo, pero para tender puentes siempre tenemos que tener en cuenta que hay dos orillas y esas dos orillas tienen que converger de alguna forma y no termino de tener. Por otro lado, la pregunta más inmediata es posible crecer sin crecimiento? He perdido ahora la... ¿Es posible sin crecer, sin tener el concepto de crecimiento económico que siempre se ha manejado, aumentar el progreso social? Con Next Generation y un cambio. Es nuestro gran reto. Voy ahora a esta segunda cuestión. Vamos a ver, yo le he dicho ya en algunas ocasiones y lo he dicho también a miembros del gobierno y de la oposición, que los fondos europeos en sí mismos no son nada más que una ayuda muy importante para reconstruir algunas de las cosas de nuestra economía y de nuestra sociedad. Pero me preocupa un poco la idea de que, lo decía antes en la frase de Ortega, me preocupa esta mentalidad de creer que nosotros somos un problema y que la solución nos va a venir, va a ser Europa, ya sea en el pasado con la integración, ya sea ahora con los fondos europeos.
decir, nosotros tenemos que desplegar energías y proyectos propios, proyectos compartidos en la medida de lo posible y aprovechar esos fondos. Pero si no tenemos nosotros esa energía y esos proyectos, esos fondos van a servirán de algo, pero no serán, Baltasar, a mi juicio, la solución de los problemas. Segundo, es verdad, hay que construir puentes y a veces no lo sabemos, pero los puentes se comienzan a construir desde las dos orillas y se unen en el centro, cosa que siempre sorprende, ¿no? Dice, tenemos que hacerlo, pero no deberíamos exigírselo únicamente a nuestros representantes políticos. Nosotros tenemos que construir puentes entre nosotros. En la sociedad, en eso que llamamos la sociedad civil, tenemos que volver a crear espacios de reflexión común. Esos puentes dentro de la propia sociedad, a mi juicio, son los más urgentes. Porque si existen en la sociedad, se podrán construir perfectamente en la política. Sin ellos, antes decía Joan en ese desánimo, el out. Sí, pero en política democrática, el out solo lo ejercen los electores. Solo lo ejercen los electores. Es que en nuestras manos está, como ciudadanos, en nuestras manos está un poco mejorar las cosas. No trasladar toda la responsabilidad, ya sea de acuerdos o de no acuerdos, trasladar la responsabilidad a nuestros representantes políticos, ¿no? Y por último... Para no acabar, señor Costas. Sí, ¿es posible el progreso sin crecimiento, como plantea una parte de la izquierda? ¿Es posible la prosperidad sin crecimiento? ¿Cuál sería mi respuesta hoy, que tengo muchas dudas como economista? Que si entendemos el crecimiento en la forma en que lo hemos practicado en los últimos 150, 200 años, no. Es decir, es evidente que nuestro crecimiento ha estado basado en un consumo espectacular de emisiones contaminantes, ¿no? Nuestro bienestar, nuestro crecimiento y nuestro bienestar ha estado basado en este tipo de modelo. Dice, ¿podemos continuarlo en el futuro? No podremos o no deberíamos al menos. Dice, pero si ese crecimiento no va a venir del uso de energías contaminantes, podemos concebir un crecimiento amable con el clima, con el medio ambiente y además que traiga prosperidad para todos. Creo honestamente que sí, pero eso nos lleva a otra charla, nos lleva ya a otra charla. Creo que sí, insisto, que es posible. ¿Cómo diría para rematar? No soy capaz aún, pero esto puede ser una limitación intelectual, no soy capaz aún de concebir una sociedad con progreso social si no va apoyada en el crecimiento económico. Porque el crecimiento económico permite distribuir mejor, si se hace bien. Si no meto la variable crecimiento, pero quiero prosperidad inclusiva, tengo que pensar en algún tipo de revolución, ya sean las clásicas u otras revoluciones nuevas. Pero intelectualmente esa noción de revolución como mecanismo para sustituir al crecimiento y para que traiga prosperidad me es muy complicada. Por lo tanto, como economista y como ciudadano, mi apuesta es por un crecimiento diferente que traiga prosperidad para todos, que traiga prosperidad inclusiva. Y creo que se puede lograr, aunque no es fácil. Esto ha sido una conversación para mí magnífica. Espero, Rosa, que al editarla le saquéis algunas expresiones que solo tienen
solo tienen su función en el marco de una conversación y no en el marco de una conversación, de una conferencia académica. Evidentemente, pero ha sido más que interesante y obviamente la edición va a ser ardua, complicada. Muchas gracias, senyor doctor Costas. No sé, quizá com a resum així molt genèric de tota la seva exposició em quedaria amb aquesta crida per revertir el deteriorament social que vostè ha fet construint un projecte col·lectiu que ens porti prosperitat per a tots. I també tenint en compte que la política sigui capaç de governar des del centre i no pas des dels extrems. Esperem que l'escoltin i que la seva recepta en 4 prioritats, com a mínim alguna d'elles, sigui possible en aquest pròxim mandat a partir del 30 de maig, malauradament, perquè s'ho han deixat estar molt i haurem de votar força tard. Molt bé, moltes gràcies a tothom. Us recordo que aquesta conferència, la passada del senyor Joan Ridao i la pròxima que tindrem el dilluns vinent amb Daniel Innerarity, filòleg i filòsof, les podeu totes recuperar, si voleu, a través del canal de YouTube de l'Espai de Debat i, per tant, en qualsevol moment són de molt bon gust d'escoltar. Òbviament, moltes gràcies a tothom i a reveure la setmana vinent a les 7 de la tarda. Bona tarda. Cuidar-vos tots i totes. Gràcies.